¿Qué onda, banda? Aquí su amigo Cerebro con un nuevo video. Sé que normalmente hago clips acerca de los episodios que van saliendo más recientes en el manga de One Piece, pero creo que este número 1149, titulado Un Segundo, realmente sí merece un video largo, ya que a diferencia de anteriores números, este sí es realmente muy bueno. Así que gente, primero antes de todo recuerden darle like, me comenta y bla 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 y esas cosas que alimentan el algoritmo. Además seguimos en investigaciones para saber qué demonios hace esa campanita que está del lado izquierdo. Pero sé que no vienen aquí a simplemente escuchar publicidad de un canal que no pasa de 2000 suscriptores. No, gente. Vienen aquí a escuchar qué pedo con el episodio 1149. Y sobre todo con su gran protagónico, Scooper Gavan. Y bueno, así que sin más, empecemos. Este número empieza básicamente donde quedó en 1148. Gavan acaba de darle un golpe mortal a Somers. Sí, este podría ser considerado un golpe mortal si Somers estaría vivo o si realmente este pudiera morir. Pero este número nos deja muy en claro que los caballeros celestiales pues no son cualquier persona. Y tampoco son una especie de Highlander, sino que están mucho más cerca de ser una especie de Wolverine o una especie de pseudo Deadpool. Ya que básicamente durante todo este número vemos a Gavan utilizar a Somers como saco de boxeo. Lo despedaza, lo destruye, lo parte a la mitad, pero sabemos que este va a regresar. Y básicamente, más allá de detonar cierto dolor en su cuerpo, también es una especie de body horror o de comedia, pero muy física. Bueno, aquí es muy chido porque vemos a Gavan interactuar muy parecido a lo que fue en su momento Silver Riley. Es decir, vemos que este tipo está muy roto en sus habilidades y aún así él dice que ya no tiene el toque. Que básicamente sus mejores momentos ya pasaron, pero aún así es capaz de pelear tú a tú y básicamente limpiar el suelo con varios caballeros celestiales. Bueno, aquí vemos un poco de sus ataques, también vemos de los poderes de espina de Somers, los cuales también están bastante interesantes. Aquí me cuesta un poco ver por qué Somers está tan débil. Esto básicamente tira un poco todas las teorías que algunos estábamos pensando acerca de que los caballeros celestiales tenían que ser los más fuertes de todos. Al parecer no lo son. Aún así tienen esta capacidad de básicamente pues no morir, que sí les permite estar arriba, ya que en estas páginas lo podemos ver muy claramente. Sí, Gavan es mucho más fuerte que Somers, básicamente lo despedaza, pero si esto va a la larga, realmente la mano izquierda del rey de los piratas va a perder, ya que no importa cuántas veces lo despedace, cuántas veces acabe con él, este simplemente se levantará, y al parecer también parecen tener una especie de estamina infinita. Es decir, sí presentan dolor, pero no parecen cansarse realmente. Me atrevería a decir que estos son figuras pues hasta un poco vampíricas, o si las queremos asemejar con alguna otro ser, pues diría que se parecen un poco a la idea de lo que es se asemejan bastante a lo que sería la figura de un Deadite. Sí, sé que esto no es algo bastante conocido, pero para aquellos que han visto la saga Evil Dead, o mejor conocida aquí en Latinoamérica como El Despertar del Diablo, pues son estas figuras que vienen del poder del Necronomicon. Básicamente, seres pseudodemoníacos, aunque a veces pueden ser de otra naturaleza, que toman los cuerpos de las personas y los convierten en seres que, por más que los despedaces, siguen regresando una y otra vez. A diferencia de un muerto normal, o un vampiro al que si le cortas la cabeza o le enterras una estaca y quedó, pues realmente estos seres van a regresar aunque los hagas pedacitos. Y es más, sus pedacitos van a seguir viniendo por ti. Así que, pues esto sustenta un poco todas estas teorías de que Imu va más allá de simplemente ser un usuario de una fruta del diablo, sino de que directamente hay algo ya de demonio en él. Lo cual durante toda esta saga del buff y sobre todo en estos últimos dos números creo que es bastante claro que si en One Piece existen ciertas figuras mitológicas que no tengan explicación, pues realmente son estos. Si la gente de Di y todo este pedo de la gente de la media luna de alguna manera son ángeles, y tenemos estas especies de serafines que también parecen tener cierta esencia angelical, pues realmente lo que sea que es Imu y su poder se puede considerar demoníaco, directamente por los círculos que hemos visto anteriormente y por lo que vemos aquí con estos caballeros celestiales. Bueno, además de eso vemos la reacción un poco de los Mugiwaras, que es bastante común, es decir, no sé por qué se sorprenden tanto de que este personaje sea tan fuerte.
Es decir, ya habían visto a Silver Ready ser sumamente fuerte y se nos ha dicho durante todo este tiempo que Gavan está al nivel de Rayleigh y de lo que fue Roger en su momento. Bueno, aún así creo que aquí también no nos lo dicen directamente, pero se puede confirmar que tiene una especie de haki de observación, sobre todo por estas páginas, porque claramente esto es muy a lo que hace Sanji, es decir, se adelanta a lo que va a ser el enemigo mucho antes y es como si tenía una especie de pequeñas visiones del futuro. Bueno, este número sigue de manera común, como hemos visto anteriormente, bla bla bla, los niños del BAF siguen siendo secuestrados. Y bueno, creo que este es el punto que realmente hace estos números mucho más interesantes que los anteriores. Y es el punto de la biblioteca. Aquí básicamente se está hablando de lo que es una especie de genocidio cultural. En pocas palabras, a estos caballeros celestiales no les importa tanto la idea de acabar con los gigantes, pero sí quieren acabar con su cultura, quieren acabar con sus creencias y básicamente con toda su historia. Esto es una especie de semblanza o una especie de metáfora bastante interesante con lo que pudo haber sido el colonialismo en su momento. Es decir, no basta con controlar a estas personas. Sabemos que el BAF es un territorio libre realmente, que no está bajo yugo del gobierno mundial. Pero de igual manera, tienen las garras sobre estos. Y saben que la única manera de ganarle a seres tan poderosos como los gigantes es básicamente desarraigándolos de todo en lo que creen. Es que sea un momento en el que sepan tan poco de su propia historia y de su propia cultura y contexto, que pues en el momento en el que llegue el gobierno mundial con todos estos espejitos falsos para regalarles, pues sea muy fácil conquistarlos. Algo muy similar a lo que pasó en territorios en México y en toda Sudamérica. Algo muy similar como fue realmente la conquista en África, donde muchas de las tribus terminaron convirtiéndose en señores de la guerra o warlords, ya que la ambición y la riqueza que podían obtener era mucho mayor que su propia historia. Y bueno, este es uno de los puntos más chidos de todo este número, cuando vemos por fin al caballo este, que me niego a aprenderme su nombre por lo genérico que está. Sí, aquí por fin hace algo un poquito más serio, pero no voy a aprender su nombre. Se llama la biblioteca del BAF. Y aquí la verdad, en estos pequeños paneles que estoy mostrando, en el que vemos un poco de Robin y todo esto que nos regresa a Water 7, creo que es de las viñetas más chidas y probablemente me atrevería a decir de lo mejorcito que le ha pasado a Nico Robin desde el time skip. Aquí vemos claramente cómo este personaje pues tiene una especie de flashback o recuerdo literal a lo que pasó con sus tierras en Wano. ¿En Wano? No, en Hari... Ay, ¿cómo se llama este lugar? Gente, lo pueden ver aquí en pantalla. Este que se llama como Lilo Stitch. Ohana. Ohara. Ohana. Sí, es Ohana. Bueno, lo importante es que aquí vemos este recuerdo literal, que aún sigue sangrando la memoria de Robin después de todo este tiempo. Y tengo que admitir que esto es algo bastante bien hecho. Algo que Oda llevaba sin mostrarnos desde hace buen rato. Aquí también vemos las reacciones de los gigantes. Y bueno, esta parte quisiera decir las textuales porque creo que es muy bueno. Cierto, ustedes no tienen la culpa de nada, Yarul-sama. No solo son las palabras de nuestros ancestros, sino toda nuestra historia. Creo que esta parte es bastante curiosa, porque realmente está haciendo una especie de paralelismo directo con lo que es una campaña de colonialismo. Están tomando las ideas de los más antiguos, todas las ideas que alguna vez tuvieron y quemándolas. Básicamente la idea simplemente es despojar a los más jóvenes de una identidad propia. Esto tiene bastante sentido, ya que lo que sabemos que el gobierno mundial quiere de los gigantes es tener sicarios a sueldo. Básicamente soldados gigantes que puedan controlar de una manera muy sencilla. Y saben que esto nunca lo lograrán si los gigantes del BAF siguen creyendo, o bueno, ni siquiera es creer, saben que su cultura vale y que ellos valen mucho más de lo que les puedan dar los caballeros celestiales. Y bueno, esto nos lleva ya al final del número, donde vemos un poco más de Ginko, quien realmente creo que sí se eleva como un villano bastante a temer durante estos números, así como uno de los más desalmados que hemos visto. Sí, probablemente no sea la más protagónica o le vayan a dar un arco completo, pero realmente este personaje es frío. Me atrevería a decir que es más frío que todos los que vimos del CP9. Básicamente está dispuesta a matar a los niños del BAF sin ningún problema.
Y bueno, creo que aquí este es el punto clímax de todo este número, y el que para mí es el que se lleva las palmas, es cuando vemos la reacción de Scooper Gavan para salvar a su hijo. Esto es muy interesante porque es de las reacciones pues más humanas que podemos ver en un anime, en un manga o en cualquier medio relacionado con la animación japonesa. Aquí realmente vemos que es bastante fuerte, que básicamente podría acabar con la misma Ginko si quisiera. Pero realmente como esta puede con un toque acabar con su hijo, realmente se sacrifica sin pensarlo dos veces. Y creo que toda esta escena en donde vemos correr a Scooper Gavan recordando un poco su historia con su esposa, porque lo llaman el cazador de gigantes, aquí punto y aparte, sigue siéndome tan raro el que haya tenido un hijo con un gigante. Esto sí está muy bizarro. Probablemente fue con alguna especie de fruta del diablo o poder o cualquier clase de MacGuffin que aparezca de último momento. Pues además de eso, que sí está bastante bizarro. Bueno, ya, eso no importa. El punto es que aquí realmente vemos un poco de la historia de Gavan. Bastante, no sé exactamente cómo es en japonés, de nuevo, no sé japonés. Pero realmente hasta cómo lo tradujeron en español y en inglés está bastante bien. Se ve un poco el cariño real que le puede tener este personaje a su hijo. Y sobre todo se siente algo bastante orgánico. No es como estos momentos en los que vimos un poco hablar a lo que fue Garp the Dragon de una manera muy cruda. Algunas relaciones padre-hijo que hemos tenido en One Piece que, más que sentirse naturales, parecen bastante prefabricadas. Esta realmente tiene bastante sentido y se siente bastante, pues que te llega directamente al corazón. Sobre todo en estas partes, cuando justamente menciona que tiene que derrotarle antes de que todo esto se salga de control. Antes de que Ginko dispare uno de sus vectores directamente. Y bueno, para mí el mejor momento es justo cuando Scooper Gavan ve que no va a llegar a su hijo y literalmente tira las armas. Esto es un momento bastante conmovedor, ya que vemos que este personaje es sumamente roto, pues realmente su fuerza proviene más que nada de su compasión y del amor que tiene a su propia familia. Esto, pues realmente para mí lo pone un poquito arriba de Silver Rayleigh, quien más allá de que lo hemos visto aquí por allá siendo un chingón, la verdad nunca ha mostrado tener pues realmente una personalidad más allá de ser el Gandalf de One Piece. Este tipo realmente sí tiene motivos, tiene razones de estar aquí. Y bueno, a este momento en el que Ginko le dispara básicamente al estilo Pulp Fiction, pues es de lo mejorcito que ha pasado en los últimos números. De esta manera creo que la saga del BAF sí se está coronando como una de las mejores de los tiempos modernos. Y tengo que admitirles, desde mi punto de vista, y hablando un poco de lo que tendría que ser el guión de One Piece, creo que lo mejor sí sería que aquí muera Scooper Gavan. Es decir, ya tenemos a Silver Rayleigh como esta especie de Gandalf o Merlin que guía desde las sombras a nuestros protagónicos. En cambio, Gavan creo que quedaría mucho mejor que realmente sí termine sacrificándose por su familia de una manera como aquí, o que muera al final de esta saga. De esta manera creo que sí sería una figura totalmente diferente a la que es Rayleigh. Mientras este de alguna manera es una especie de Buda desapegado de todo, que todo su conocimiento del mundo, todas las acciones que hizo para bien o para mal, lo llevaron a alejarse de cualquier intento de deseo, de cualquier, pues, no diría humanidad, porque el tipo sí es bastante humano, pero básicamente el poder desapegarse de sus necesidades de querer o de desear, pues Gavan es lo contrario, un poco lo que serían Sanji y Zoro en el fondo. Es decir, Zoro es esta figura mucho más cercana a un samurái, a un espadachín. En cambio, como sabemos, Sanji y en este caso Gavan son más bien unos románticos, una especie de figuras empedernidas en que sí existen ciertas cualidades en el humano que lo exaltecen y lo embellecen. De esta manera, creo que lo mejor que pueden seguir estos números sí es darle una muerte bastante espectacular a la mano izquierda del rey de los piratas. Y bueno, antes de terminar, el punto principal de todo esto, y el que creo que más ruido va a hacer de todo, es una revelación que para mí no tiene ningún sentido, pero bueno, ya es casi un hecho. Ginko resulta ser la hija de Brock. ¿Sí? Esto algunos ya lo habían especulado, a mí realmente no me gusta nada, no tiene sentido, particularmente porque ya se hablaba de una especie de conexión entre Ginko y Shamrock, que pues queda completamente desmentida. No tiene sentido porque Ginko ahora esté con los dragones celestiales,
si no tiene su sangre. Y sí, hay un montón de videos allá afuera diciendo y justificando que por qué no necesita este título, sino que simplemente bla bla bla. Pero así que digas que el nombre de Brock sea tan grande o haya sido tan grande para que su hija haya terminado siendo un dragón celestial, pues no me da mucho sentido. Y particularmente esto derriba una teoría que al menos para mí era la favorita de este personaje, y es que ella iba a ser algo así como la Uta de el mundo canon de One Piece. No exactamente Uta, pero sí, de alguna manera Uta era la hija adoptiva o la hija pseudo biológica de Shanks, esto no se establece completamente. Uta iba a ser un equivalente, y que básicamente iba a terminar teniendo poderes tan rotos como Uta, y que por eso iba a ser la gran amenaza del buff. Pero bueno, al ser la hija de Brock, creo que esto queda bastante desmentido, y aunque sigue siendo un personaje bastante interesante, sí le quita bastante el que no esté desarrollada o el que no esté ligada con los Fingerland. Pero bueno, creo que aún así es algo bueno porque le da un poquito más de interés a Brock, que desde hace mucho simplemente anda vagando en las páginas de One Piece sin tener nada que hacer más que producir un poco de comedia involuntaria. Así que de esta manera es todo por este número, que la verdad de una calificación de 5 estrellas yo sí le estaría dando unas 4. Dentro del último que hemos visto es de lo más interesante, y realmente los poderes de Giko es algo que me encantan. Sobre todo este momento en el que dispara su vector de la mano. Creo que es algo de lo que hace a Oda tan diferente a todos los otros mangakas y casi a cualquier otro creativo. Utiliza ideas muy sencillas, muy pues de fórmula por así decirlo, pero les da un toque completamente diferente. Y bueno, como digo, Scooper Gavan es el MVP de esta saga. Realmente es una figura totalmente diferente a Silver Riley y esto me encantó. Así que bueno, en conclusión, número recomendadísimo de leer de One Piece. El único problema que encontraría es que de nuevo Luffy, Zoro, Sanji y compañía están desaparecidos, porque si ellos estuvieran por acá, realmente esto se podía solucionar muchísimo más sencillo. Algo que me recuerda un poco al episodio 1 de Star Wars. ¿Y por qué me salgo tantísimo del tema? Bueno, solamente para decirles que me recuerda mucho porque, bueno, yéndome mucho atrás, si gente, si ya tienen arriba o nacieron después del 95, ya estamos todos muy viejos. Pues realmente todo este pleito se hubiera solucionado muy sencillo si el Consejo Jedi mandaban a otros 2 Jedi a ayudar a Qui-Gon Jinn y a Obi-Wan, pero decidieron mandar a estos dos una y otra vez al mismo pedo cuando ellos ya venían a pedir ayuda. Y creo que es lo mismo que está pasando aquí. Es decir, si alguno del trío superpoderoso del futuro rey de los piratas y sus alas haría acto de presencia, porque la verdad en este momento ya se me olvidó qué carajo estaban haciendo. Sé que andan por ahí perdiendo el tiempo con Loki, haciéndole preguntas que no van a ningún lado, pero bueno, ya que hagan algo. Así que bueno, gente, recuerden darle like, comentar y sobre todo suscribirse a este canal que anda creciendo de a poco. Sin más, muchas gracias, aquí su amigo Cerebro, y recuerden, gente, se la lava.